Bien. No sé si logran divisar. Señor Márquez. Sí, ahí estamos. ¿Se logra ver? Sí. ¿La diapositiva? Hola. Sí, se logra ver. Se logra ver, muy bien. Entonces tenemos allí, bachilleres, bienvenidos y bienvenidas. Tenemos allí la primera diapositiva, que es la introducción, ¿verdad? Tenemos la Universidad Francisco Gavidia, que es la institución que está organizando la Facultad de Educam, ¿verdad? Tenemos la sede del Centro Escolar General Manuel Belgrano, segundo año de bachillerato. El coordinador, pues ustedes saben que es el ingeniero Roberto Elmer Carmona. Evaluador y monitoreo, tenemos al licenciado Nelson Cruz, que posiblemente esté con nosotros en WhatsApp. Ahí está el nombre del tutor. Los representantes de la Universidad de El Salvador, el señor Oscar Armando Tario y Oscar Mauricio Márquez, si no me equivoco. Tenemos la agenda que se va a desarrollar, el saludo, la reflexión, que la vamos a ver posteriormente en la siguiente diapositiva, y la conferencia de Google Meet que tenemos ahorita, que lo vamos a hacer a través de la presentación de PowerPoint, y el desarrollo de la clase, ¿verdad? Las indicaciones para el desarrollo de las exposiciones, que estas ustedes las hacen también, y las observaciones y evaluaciones de las exposiciones en videos enviadas por WhatsApp. Tenemos la reflexión que va acorde a la lección número 4, ¿verdad? Que la lección número 4 que tenemos del módulo 5, que corresponde ahora, hoy vamos a desarrollar dos actividades. Una es el refuerzo para la prueba de avanzo, que es la sustitución de PAES, y la otra es la actividad de la lección número 4 del módulo 5. Recuerden, la 4 ya solamente nos falta una lección más. Luego viene recuperación y el examen. Entonces, este es solo 4 sábados nos faltan. Este es uno de esos 4. Entonces tenemos esta reflexión que va acorde a la lección número 4, que son los tipos de lectura que corresponde a la lección número 4. En la reflexión dice, la lectura hace al hombre verdaderamente completo en la conversación, la agilidad y el escribir preciso. La lectura hace al hombre verdaderamente completo en todo ámbito. Cuando nosotros practicamos la lectura como se debe, mantenemos una cultura general y eso hace que nosotros podamos encajar en cualquier tipo de conversaciones que tenga en un grupo. A veces hay conversaciones que nosotros quedamos en la luna, no sabemos ni de qué están hablando o no comprendemos el tema de la conversación. Es porque a veces nosotros no tenemos una cultura general, no leemos, o al menos veamos videos de YouTube para informarnos y así tener argumentos en participar. Pero recordemos que un buen conversador en un grupo no es el que más habla, sino también el que sabe hablar y el que sabe escuchar. A veces cuando nosotros nos quedamos callados en una conversación, las personas nos tienen miedo, ¿verdad? Nos tienen miedo cuando guardamos silencio, porque piensan que sabemos demasiado y a veces es porque no sabemos qué contestar. Entonces, pero está bien guardar silencio en una conversación para que no sigan manteniendo miedo a las personas, pero a veces es porque no tenemos nada con qué argumentar. Entonces, en una conversación, nosotros tenemos que tener esa capacidad de entrar en una conversación conociendo la temática, ¿verdad? Nos volvemos más ágil para dar una respuesta en cualquier lugar, o en cualquier caso, o en cualquier contexto. Y también al escribir, ¿verdad? En esas tres, a nosotros nos vuelve preciso si tenemos el hábito de la lectura. Esto lo dice el pensador Francis Bacon, ¿verdad? Tenemos, repaso del segundo año de bachillerato.
El repaso, nos vamos hasta la época clásica, ¿verdad? Antes de Cristo. Tenemos acá tiempos históricos y la expansión del espacio físico originario, un periodo arcaico. Esto pues data desde hace de 750 a 500 años antes de Cristo. Y si ven, no dice de 500 a 700, dice de 700 a 500 años antes de Cristo, que se daban la introducción a las grandes civilizaciones, ¿verdad? En estudios sociales, ustedes han de estar viendo este tipo de cosas o lo han visto con la maestra de sociales, donde abarcan historias de las grandes civilizaciones del mundo antes de Cristo. Ahí fue donde se dio el inicio de las literaturas. Luego tenemos el periodo arcaico, ¿verdad? Que ya no es desde el siglo 7 al 5, sino que ya se nos va acercando, ya es del siglo 5 al siglo 4 antes de Cristo, o sea, desde el año 500 al 400 antes de Cristo. Se les dice así siglo 5 al siglo 4 porque antes de Cristo las contabilidades eran del mayor al menor. Si usted iba a comprar 10 aguacates, la persona que le vendía, bueno, antes no habían ventas, era trueque, ¿verdad? Pero la persona que se los contaba 10, 9, 8, 7, 5, hasta llegar a 1. Eso era, así se contaba antes de Cristo, así se llevaba la contabilidad. Eso era antes de Cristo. Hoy, después de Cristo, ¿verdad? Desde la nueva era, desde el año 2 después de Cristo, ya se contó de 1 hacia arriba, de 1 en adelante, ¿verdad? De 1 al 5, del 1 al 10. Antes de Cristo era del 5 al 1, ¿verdad? Para abajo. Hoy es para arriba. Eso cambió, eso revolucionó. Por eso se dice que el revolucionario número 1 fue Jesucristo, porque vino a cambiar. Pero no, él cambió algunas cosas porque ya estaba en la revolución de la nueva era, ¿verdad? Entonces, en estos años dice que nace lo que se llama la democracia como forma de organización política del Estado. El siglo V antes de Cristo es el verdadero siglo de oro de la cultura griega. Se le llama también siglo de oro a otro siglo que vimos el año pasado, que es el siglo XVI, ¿verdad? Pero antes de Cristo, al verdadero siglo de oro, porque hubo muchos cambios, hubo introducción de la democracia, fue en este siglo, ¿verdad? En el siglo V o en el siglo V antes de Cristo. Tenemos allí las claves de las civilizaciones griegas, ¿verdad? Están incrustados algunas cosas que nos hizo el señor Márquez en unos recuadros que están ahí, que donde ustedes pueden profundizar la información. Se lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí estaba sobre las polis o ciudades-estados, ¿verdad? Donde era la persona más importante, era el ciudadano. Aquí en El Salvador, en la época actual, sí, es el ciudadano el más importante y nos toman en cuenta, pero para las votaciones, recordemos que para el Estado solamente valemos lo que se llama un voto. Eso es lo que valemos para el Estado, que son $5.70, creo, que valemos nosotros para el Estado, porque por cada voto que saque Arena, cada voto que saque el PDC, los partidos de acá, por cada voto el Consejo del Tribunal Supremo Electoral les da $5, creo que por ahí anda, $5.70. Quiere decir que nosotros eso valemos para el Estado, un voto, $5 y monedas, ¿verdad? Tenemos, bueno, aquí se dio con mayor fuerza lo que es la democracia, ¿verdad? Las personas eran electas a través de la democracia, pero siempre solamente en las clases altas, ¿verdad?
también las religiones surgieron acá y las personas, claro, empezaban a hacer esculturas de los dioses. Recordemos que según la mitología griega, bueno, Zeus es el máximo representante de los dioses del Olimpo, Zeus, y de ahí surgieron otros hermanos de él, como está Poseidón, está Cronos, está, bueno, el dios de la muerte, no sé cómo se llama, pero hay uno de las profundidades, está el dios Sol. En El Salvador todavía se tienen algunas cosas referentes a las deidades de la mitología griega. Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene a una diosa allí, que es Minerva, que es la diosa de la sabiduría, la ciencia y las artes. Por eso es que la Universidad Nacional tiene allí a la entrada, allí por el Bloom, enfrente del Bloom, tienen a Minerva, ¿verdad? Que es la diosa de la sabiduría, la casa, el hogar, es completa esa diosa, entonces la tienen allí. Hay otros dioses que tienen, según la mitología griega, y que en El Salvador todavía se mantienen, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante donde hay dioses que involuntariamente nosotros les hacemos reverencia sin saber que en la mitología griega se manejaba esas reverencias hacia las deidades. Una de ellas es las reverencias que se le hacen a Dionisio, ¿verdad? Dionisio es nombre latino y Baco es el nombre griego. A este dios se le hacían unas reverencias con las libaciones, ¿verdad? Cada vez que las personas van a tomar guaro allá en las campiñas o en las cantinas, compran la botella de guaro, lo destapan y le pegan en la parte de abajo y botan un poquito de guaro involuntariamente, pero hacen esas reverencias al dios Dionisio, al dios Baco, que es el dios de los borrachos, dios de los bolos. Entonces, y hace eso que se bota ese poquito de guaro. Aquí quizás no saben, pero eso se le llama libación. Una libación es tomar en honor a un dios. Por eso van a escuchar que algunas personas dicen vamos a libar. Libar es tomar. Entonces inconscientemente lo hacen, pero está hacia el dios de la mitología griega, que es Dionisio y es Baco. Y así tenemos muchas deidades femeninas y masculinas, ¿verdad? Tenemos ahí las manifestaciones artísticas de los griegos, tenemos la cerámica, nuestros antepasados aquí en las excavaciones que tienen, hay muchas cerámicas con unas vasijas que encuentran, unos tarros muy bien tallados, ¿verdad? No sabemos de dónde agarraron esa, pero se cree que tenían una gran habilidad para la elaboración de ellos, una especie de barro muy fina, ¿verdad? Luego tenemos construcciones, tenemos allá el Partenón, que está en medio, aquellas columnas gruesas que tiene. Estas columnas también se pueden relacionar con las construcciones de aquí de El Salvador. Esas columnas las podemos ver en el Palacio Nacional, allí por la catedral, frente al Parque Barrios. Tenemos el palacio donde está Cristóbal Colón y la reina Isabel. Esas construcciones tienen unas columnas. Esas columnas todavía son semejantes a la arquitectura del Partenón, que es el Partenón se cree, según la mitología griega, que es el lugar donde se originó la vida, el arte, el desarrollo de las personas en el Partenón, que es vamos a ver que para identificar a Roma aparece una construcción como que se ha caído y solo están unos pilares y unos agarres arriba. Se cree que allí es donde se originó la vida, ¿verdad? Y ahí está Zeus, que es el máximo representante, y esa era la mansión de él, supuestamente, según la mitología. Tenemos el alto relieve también, ¿verdad? Nosotros acá en El Salvador hay muchas habilidades en las personas cuando tienen el arte de hacer el repujado.
El repujado es una habilidad que se hace a través de una lámina, como que de aluminio, algo así, bien maleable, donde pueden hacer esas estructuras, esas molduras, ese alto relieve. Ustedes lo van a ver en algunas instituciones. Luego tenemos la escultura. Ahí tenemos a la derecha el chulón, ¿verdad? Que le han cortado los brazos. No es que se los hayan cortado, es que así es cuando lo hizo la persona. Generalmente se cree que tiene una escultura perfecta. Para que un hombre sea perfecto, tiene que tener el número de oro. El número de oro es dividir la distancia desde el pie hasta la cabeza, dividido entre la distancia que hay desde los pies hasta el ombligo. Si les resulta 1 punto y fracción, hay un número, 1.16 creo que es, se dice que tiene la persona la escultura perfecta. Es el número de oro de una persona. Algunas personas somos un poco deformes, somos de pies largos y la cadera para arriba, el tronco es bien corto. Entonces, si ven allí, es para eso que se ha presentado esta persona. Leonardo da Vinci tiene en el discóbulo una cosa que ven a una persona con los brazos abiertos y unos triángulos, es para manifestar lo que es el número de oro de una persona perfecta. Y así tenemos la siguiente diapositiva. Según la época, había unas personas que andaban errantes de un pueblo a otro, cantando y dando a conocer todas las hazañas de los grandes personajes. Estos eran personas que andaban de pueblo en pueblo, contando esas hazañas de la guerra que habían tenido los grandes héroes, como la historia de Aquiles, ¿verdad? El de pies alados. Se creía que él era rápido porque en los tobillos, ahí es donde tenemos el talón de Aquiles, que le llaman, son unos tendones que tenemos en la parte de atrás del tobillo, tenía alas, ¿verdad? Tenía alas, y ese era muy rápido para correr. Él era un guerrero, según la lectura de la obra La Ilíada del autor Homero. En ellas pues pasaban estas personas que eran los aedas. Aquí me le han puesto aedas, y estas narraciones las hacían de forma oral, de pueblo en pueblo, ¿verdad? A veces lo hacían cantado, mantenían un instrumento musical que se llamaba lira. Según la imagen acá tiene una lira también, es otra especie. Tenía una lira, tenía una vihuela, que es una especie de guitarra, pero redonda, y andaba contando y cantando todas esas hazañas, todas esas épicas. Cuando ya las escribieron, alguien se le dedicó tiempo para escribirlas, entonces las hacían en forma de rapsodias o capítulos, ¿verdad? Esta persona las escribía, y entonces fueron formando así lo que era la obra La Ilíada. Se cree que el escritor es Homero. A él se le adjudica las dos grandes obras literarias épicas, ¿verdad? Se le llama épicas porque fueron aventuras, hazañas que tuvieron estos personajes en la época esa, ¿verdad? Entonces tenemos la Ilíada, que es la ida de los guerreros hacia la guerra de Troya, a provocar una guerra allá. Recordemos que uno de los reyes que andaban ahí con Agamenón, el hermano, tenía una esposa muy joven, muy bonita y muy coqueta. Entonces, cuando vinieron de Grecia los príncipes, pues Helena se enamoró de uno de los príncipes, del menor, el hermano de Héctor, de Patroclo. Pero lo que pasa es que se escapó con él, y cuando ya iban para Troya, se quería regresar el hermano mayor a dejarla, porque iba a ocasionar problemas. Y cabal, provocó problemas. Entonces esa era una situación que era casi compadre hablado. Te vas con ellos y yo te voy a ir a traer, le dijo el cuñado.
Pero cuando iba en el camino, el hermano de Agamenón le dice, vamos a ir a traer a mi esposa y nos vamos a regresar. Y Agamenón le dice, pero ¿quién te ha dicho que me interesa tu esposa? Si ella es prostituta, Helena, ¿verdad? Entonces se fue con otro, teniéndote a vos de esposo. Yo no voy por ella, yo voy por las tierras, voy por la educación, por todas las habilidades que tienen ellos, porque Troya era el pueblo que tenía los mejores arqueros de la historia. Por eso ustedes van a ver que allá se hacen eventos a través del arco y la flecha. Entonces ellos tenían los mejores arqueros y Agamenón lo que quería era acaparar toda esa cultura que tenían en Troya. Y fue así como se provocó la guerra de Troya, donde Aquiles era el personaje principal, era el hijo querido de los dioses, ¿verdad? Que le daban esas habilidades y esa destreza para moverse y esquivar a los enemigos, ¿verdad? Pero cuando iban, este rey que iba con todo ese ejército, iba con un ejército que había sido reclutado porque él les había ganado a estos pueblos y había acaparado todo el ejército de las diferentes partes, lo había hecho uno solo. Y con ese ejército grandísimo es que fue a Troya. Y aún así hubo mucha masacre. Comparado esto de la Ilíada, se compara casi con Estados Unidos, que Estados Unidos, bueno, en todas partes anda metiendo su política y anda acaparando, ¿verdad? Anda reclutando países para que se hagan aliados de él, ¿verdad? Entonces así puede hacer guerras en todas partes porque tiene muchos aliados. Así también lo hizo Agamenón cuando fue a Troya. Se llevó a todos los ejércitos de que había conquistado, les había ganado la guerra y los había hecho de él ese ejército. Y así es como se fue para allá, a la guerra de Troya. Luego tenemos la Odisea, que es la segunda parte. La Odisea es la segunda parte siempre de Homero, donde el personaje principal es Ulises, ¿verdad? Que Ulises tenía su ejército en Ítaca, en una isla, y cuando estaba en Ítaca y lo conquistaron, se unió al ejército de Agamenón y fueron a Troya a luchar. Cuando terminó la guerra de Troya, que se incendiaron las ciudades y todo eso, entonces regresaron. Cuando venían de regreso con su ejército, que después de la guerra de Troya todos los ejércitos iban a quedar libres, entonces se vino y descansaron en una isla que se llama la isla de las vacas del sol. Llegaron allí los soldados con Ulises y se comieron las vacas, tenían hambre y se comieron las vacas del sol. Cuando se embarcaron de nuevo, el dios Sol se dio cuenta de lo que habían hecho. Entonces habló con su hermano, ¿verdad? Con Poseidón, que era el dios de los mares, y le dijo que moviera las aguas, porque ellos habían cometido un error, ¿verdad? Habíanse comido las vacas de él. Entonces viene Poseidón con mareas altas y furiosas, los envió muy, pero muy lejos, hasta Calipso, la isla Calipso, donde estaba una hechicera que se llamaba Circe. Esta Circe era una hechicera, una bruja, que quería que Ulises fuera su pareja, fuera su esposo. Pero Ulises era fiel a su esposa Penélope, que también era una mujer fiel que le esperaba en Ítaca. Penélope era tan fiel y que lo esperó 10 años. 10 años esperó a Ulises. Hoy no sé cuánto esperaría, ¿verdad? Un año o 2 años quizás. Pero en aquella época era tan fiel Penélope que llegaban los enamorados de ella, los pretendientes, a destruir el palacio, el castillo, las tierras y todo, a tal grado que esta mujer, para mantenerlos tranquilos, les daba guaro, les daba vino y les daba de comer. Ella mataba, hacía lo que se llaman hecatombes. Las hecatombes es la matanza de 100 reses para darle de comer a ellos,
todos los días, todos los días. Entonces eran ricos ellos porque tenían gran cantidad de ganado. Entonces, y ahí los tenía y les decían, Ulises ya murió en la guerra de Troya, elige a un pretendiente para casarte. Entonces, ella les decía, sí, cuando termine de hacer este tapado, un tapado es un trabajo que se hace con crochet. Entonces les dijo que sí, que se iba a casar con uno de ellos, pero ese crochet se hacía en el día, lo hacía, y en la noche lo deshacía, y así ellos veían que nunca terminaba el crochet, ¿verdad? Que es bueno, el crochet, las mujeres saben cómo se trabaja eso. Entonces él anduvo perdido y anduvo errante 10 años, y así pasaron muchas odiseas, por eso se llama Odisea la obra, donde pasó muchas aventuras, muchas odiseas. Pasó sobre la isla de los cíclopes, que eran unos gigantes, tenían solo un ojo en la frente, y entraron a esa cueva. Cuando entraron, el cíclope sintió el olor a humanos, ¿verdad? Y agarró a uno y lo mató y se lo comió, el gigante. Entonces viene Ulises en la trifulca, agarró una vara de ocote con la que se estaban calentando, y eso pues la punta cuando se enfría queda como que es vidrio, y se fue directo a darle en el único ojo que tenía, ¿verdad? Y este gigante le preguntó a él en su agonía, ¿verdad? Que quién era el que le estaba causando daño, y él le dijo que se llamaba Nadie. Entonces con los gritos llegaron los demás cíclopes a preguntarle que quién le estaba causando daño, y él les dijo que nadie. Entonces le dijeron, entonces no esté molestando, pero era la astucia que había tenido Ulises para decirle que se llamaba Nadie y así poder salir. Ellos salieron amarrados en la barriga de los carneros, porque el cíclope que había quedado ciego estaba en la puerta de la cueva tocando los carneros el siguiente día en la mañana. Pero Ulises tomó la astucia de amarrarse o agarrarse bien de la panza o de la barriga de los carneros. Según la historia. Luego pasó por la isla de las sirenas, sirenas encantadas, donde todo mundo que escuchaba el canto de las sirenas, pues se tiraba al mar y moría. Entonces él lo que hizo fue que consiguió cera de las abejas, de las colmenas, y le puso cera en los oídos a los soldados y les dijo que a él lo amarraran al mástil de la barcaza. Y es así como él, maniatado, ¿verdad? Tenemos acá, maniatado iba en la barcaza y no podía soltarse. Y ahí estaban las sirenas con sus flautas cantando, ¿verdad? Dentro de esto está, bueno, Zeus tenía su hijo que se llamaba Prometeo. Prometeo era un titán que era hijo de Zeus y de una terrícola, ¿verdad? De una de la tierra. Entonces le robó el fuego a Zeus. Literalmente se dice que fue en una de las conchas donde viene la flor del coco, una cosa como lancha, y allí se trajo el fuego, y ese fuego era el fuego de la sabiduría, y lo despertó a los terrícolas. En la Biblia nuestra, la Biblia de los cristianos, se cree que es cuando Adán mordió la manzana y ahí despertó y descubrió muchas cosas. Pero acá fue cuando Prometeo trajo el fuego a los terrícolas. Entonces viene Zeus molesto, y para demostrarle a los demás dioses que tenía que ser castigado por haber desobedecido, lo mandó a encadenar a unos peñascos, unas rocas. Entonces ahí tenemos lo que se llamó Prometeo encadenado, ¿verdad? Que lo encadena, ahí tenemos en las manos que está encadenado, y llegan aves de rapiña a rasgarle las vísceras. Todos los días, en el día se las cortaban y se comían las vísceras de estas aves, y en la noche le volvían a nacer, se le volvían a formar las vísceras. Entonces
él le llegaba un coro de ángeles a cantarle todos los días para que él pudiera sobrevivir ese dolor a través del canto del coro de ángeles, ¿verdad? Luego vamos a ver las tragedias griegas, lo que es el teatro, ¿verdad? El teatro, y aquí vemos lo que son las tragedias. Las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Una de las máximas representantes, bueno, tenemos a Electra, también tenemos a Edipo Rey, ¿verdad? Que es una de las máximas representantes de las tragedias griegas. Estas obras fueron elaboradas para ser presentado ante un público, ¿verdad? Ustedes las van a encontrar en YouTube o en cualquier otra parte, pero solamente son fracciones, pero no hay nada mejor como leer la obra en sí. Entonces, el teatro es algo que es presentado ante un público. Nosotros, como personas, hacemos teatro. Nuestra vida es un teatro. Nuestra vida es una obra de teatro. Depende de cómo nos comportemos, así vamos a hacer el papel de buenos o de villanos en una obra de teatro. Y a todo mundo le gusta hacer la obra de bueno en una obra de teatro. En una película nos inclinamos por el personaje principal y a veces queremos imitar, ¿verdad? Todas las películas tienen un guión. Alguien las escribió. Por lo tanto, es una obra de teatro, y el cine la hace película y la lleva a la pantalla gigante. Pero todos están escritas en un libro primero, ¿verdad? Ahí tenemos a Harry Potter y otras películas. Pero en esta de las obras de teatro griega, tenemos a Edipo Rey, ¿verdad? Termina en una tragedia donde el oráculo le dice a ellos, ¿verdad? A Yocasta, que es la esposa de Edipo, donde el oráculo, el oráculo le dice a la pareja, primero, Yocasta y el esposo, que el hijo iba a matar al papá. Y así fue. En una noche tormentosa se encuentra el padre con el hijo, ¿verdad? Porque cuando el oráculo les dijo esto, que el hijo iba a matar al papá y que era una maldición lo que había procreado, los papás lo que hicieron fue que le pusieron una piedra en los pies, ahí por la rodilla, y lo amarraron de los pies para que la piedra lo hundiera en el río, en las aguas. Pero el niño flotó como pudo, y unos caminantes que también eran reyes lo vieron y lo rescataron y se lo llevaron y lo hicieron príncipe. Cuando creció y se hizo hombre, en una noche tormentosa se encontró con el propio papá, pero como no sabía quién era quién y todos creyendo que eran ladrones, se atacaron y el hijo mató al papá, y así quedó. Pero había una fiesta posteriormente y la viuda, que era Yocasta, fue a esa fiesta y amor a primera vista se enamoró de Edipo, que era el nombre que le habían puesto los reyes primero, que lo rescataron. Se enamoró. Después el oráculo, cuando ellos ya reinaron y todos se casaron, tuvieron hijas, ¿verdad? Tuvieron hijas. Y entonces él estaba frente al pueblo y el oráculo les dijo que habían cometido un error, ¿verdad? Habían cometido un incesto, que el padre, la madre se había casado con el hijo, que habían procreado. Entonces Yocasta lo que hace es que en su afición, el susto y todo lo demás que se le había descubierto, fue a su aposento, ¿verdad? Su dormitorio, y se ahorcó, se colgó, murió. Entonces viene Edipo, sale corriendo con los gritos de las hijas y vio que se había muerto la esposa y que a la vez era la mamá. Vio a las hijas y que además por parte de mamá eran sus hermanas, y era un puro desorden eso. Entonces él lo que hizo fue que tomó unos prendedores
de la esposa y mamá a la vez, y se los incrustó en el ojo, ¿verdad? Quedó ciego, se los incrustó en los ojos y quedó ciego y siguió reinando. Él dijo que así iba a reinar y sin tener esa pena de estarlos viendo. Por eso ustedes vamos a ver que cuando alguien se le está preguntando algo y está platicando y está diciendo una mentira, la mirada la tira para otro lado, porque la pena la tiene en los ojos, ahí se demuestra. Entonces, tenemos allí a Edipo Rey, que fue una tragedia griega, ¿verdad? Luego tenemos, ahí tenemos importancia del teatro en Grecia, ¿verdad? Tenemos su origen, las representaciones al público, los actores, y está la tragedia en sí. Habíamos dicholes que teníamos a Electra, a Edipo Rey, tenemos la olla, ¿verdad? La olla de Tito Maxio Plauto, y si no, pues solo la olla de Plauto. Es una obra muy bonita, muy cotidiana, muy de la vida real. Y esta la olla en realidad es una olla, ¿verdad? Que tenía ahí Eucleón, y para que nadie se la viera que tenía dinero, era un señor tan tacaño, pero tan tacaño que para que nadie le viera la olla de oro, pues lo que hizo fue enterrarla. Y su desesperación, enojo y que si más se muere, era que un gallo escarbando descubrió la olla de oro y el yerno se la descubrió. Entonces empezó un desorden ahí. Este señor era tacaño, pero tan tacaño que cuando iba por la calle no decía le doy los buenos días, decía le presto los buenos días. Cuando iba a cortarse el cabello y las uñas, él llevaba una bolsa y las recogía y se las llevaba para la casa. Él no dejaba nada regalado a nadie. Cuando a la hora de dormir, pues ahí está el chiste, ¿verdad? A la hora de dormir, él se ponía una bolsa atrás y otra bolsa adelante en la boca, ¿verdad? Para no perder ni los buenos aires ni los malos aires. Era una comedia, ¿verdad? Entonces, a un lado tenemos las tragedias que terminan en desgracia y a la derecha tenemos las comedias, ¿verdad? Comedia, cómico, chiste, humor. Tenemos el avaro también. Tenemos el médico a palos. Es una obra donde el hombre le pegaba a la esposa. Le pegaba todos los días, le pegaba. Pero en cierta ocasión el hombre se fue al bosque a buscar leña. Y llegaron otras personas a la casa preocupados buscando un médico. Porque le surgía un médico que fueran a ver a un enfermo. Entonces la astucia de la mujer dijo, miren, yo conozco un médico que anda en el bosque, pero si ustedes van y le preguntan, ¿usted es médico? Él les va a decir que no. Entonces usted tiene que agarrar un garrote y pegarle, que al pegarle esa es la clave para que él asista a atender a los pacientes. Y así fue. Cada vez que iban a buscar un médico a ese pueblo, él tenía que agarrarlo a palos primero, a garrotazos. Y así fue como la esposa se desquitó las palizas que éste le daba antes. Y es de humor, ¿verdad? Es una comedia. Y así tenemos muchas comedias griegas que fueron también elaboradas para ser representadas ante un público. Tenemos también las obras épicas de la época medieval. Tenemos a Don Quijote de la Mancha, a Hamlet, y tenemos también el Mío Cid. No está aquí la máxima representante de las obras de caballería, porque la máxima representante de las obras de caballería es Amadís de Gaula. Esta Amadís de Gaula era una de las obras que más leía, según Miguel Saavedra. Era una de las que más leía Don Quijote, supuestamente. Don Quijote, de tanto leer obras de caballería, que él se vestía como un caballero. De tanto leer, él se vestía, lo alienaban, lo enfermaban mentalmente, y entonces él decía que era un caballero, ¿verdad? Entonces, tenemos Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Tenemos a Hamlet también, tenemos el Mío Cid,
que también era una de las obras literarias que son representadas, son utilizadas y representadas para los caballeros, ¿verdad? Supuestamente de los caballeros. Don Quijote de la Mancha estaba enamorado de la preciosa Dulcinea del Toboso, ¿verdad? El Toboso era un pueblo y Dulcinea de allí era. Entonces Don Quijote estaba locamente enamorado de ella, ¿verdad? Don Quijote es un personaje antagónico del Burlador de Sevilla, que es lo contradictorio. El Burlador de Sevilla era una persona enamoradiza, embarazaba a las mujeres y las dejaba y buscaba otra y buscaba otra y buscaba otra. Ese es Don Juan Tenorio, o también llamada el Buscador de Sevilla, el Burlador de Sevilla. Entonces Don Quijote no, era lo contrario. Era amoroso con la mujer, era fiel porque solamente tenía a ella y la defendía. Entonces él decía que los máximos enemigos eran unos gigantes con los cuales él luchaba y tenía que pelear con los señores del gigantes, que eran los molinos de viento que estaban en los ríos, ¿verdad? Luego tenemos allí a Hamlet de William Shakespeare, donde pues mataron al esposo de una señora para quedarse con ella. Era el cuñado, ¿verdad? Entonces es una obra literaria bastante también que se puede dar en la vida cotidiana. Y tenemos el mío Cid, ¿verdad? O Cid Campeador, que también es un representante de su época, un caballero que fue desterrado y que posteriormente regresó a ayudar a su pueblo. Y aquí en El Salvador pues tenemos algunos Cid Campeadores, que son aquellos que velan por su pueblo, por las personas más pobres, más desprotegidas. Y en su época tuvimos a Maximiliano Hernández Martínez, que fue uno de los personajes o de los presidentes que estuvo, ¿verdad?, pendiente de las necesidades del pueblo, y a tal grado que dejó al país de El Salvador con una deuda externa a 0 centavos. Hoy tenemos miles y miles de millones de deuda. Maximiliano Hernández Martínez la dejó a cero, ¿verdad? A cero centavos. Pero era uno de los máximos representantes del Cid Campeador, o del mío Cid, que teníamos aquí en El Salvador. Pero en su época estaba el Cid Campeador, que era uno. Luego tenemos ahí Don Quijote de la Mancha, tenemos a Hamlet de William Shakespeare. Y luego, por último, tenemos los elementos básicos de la comunicación, que en todo texto, en toda circunstancia que nosotros veamos en la calle, siempre tenemos que enfocar lo que son los elementos básicos de la comunicación. Entonces, lo que es emisor, receptor, código, canal, mensaje e interferencia, nosotros lo vamos a ver en cualquier contexto o en cualquier escritura. Todas las obras literarias se le puede identificar los elementos del esquema básico de la comunicación, que es el mensaje que nos quiere dar a entender el escritor, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos el esquema básico de la comunicación, lo podemos encontrar en cualquier parte, donde quiera que estemos. Y identificarlos, ¿verdad? Identificarlos, ya sea una película, una obra de teatro, etc. Vamos a quedarnos hasta acá, porque me está llamando el ingeniero, que no introdujimos a alguien. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Y si no, pues les agradezco mucho. Fue un gusto que hayan estado acá conmigo. Y pronto les enviaré las guías de la lección número 4 para que la trabajemos y me la envían posteriormente. Gracias, señor. ¿Una pregunta? Profesor Paz, buenas tardes. Bueno, primera vez que está con nosotros, ¿verdad?
Es que no me aceptaba la aplicación el teléfono y tuve que borrar todo, profe. Bueno, pero ya ve que se puede, ¿verdad? Se Sí, puede. profe. Lo mismo, Katy Colorado, gracias por haberlo intentado, lo logró y vea que sí se puede. Hay que borrar algunas cositas. Gracias, Jocelyn. Gracias, Fabiola. Gracias, Abigail. Don Oscars, ¿algunas palabras para los bachilleres? No, nada más que gracias por haberme permitido estar en su clase y nos vemos, espero poder vernos en una próxima ocasión. Excelente, ¿verdad? Me envía entonces el enlace para el nuevo video. Yo se lo envío. De la Gracias, grabación. feliz Muy bien. tarde. No, gracias. Pasen buenas tardes todos. Hasta luego. Buenas tardes, adiós.